Hoy nos sumergimos en un relato que, la verdad, parece sacado de una película de acción. Es el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo tenemos aquí desglosado y es una auténtica montaña rusa. La misión de hoy es analizar los momentos clave de este viaje que lo tiene todo. El fichaje de un nuevo compañero con un trasfondo complicado, una guía espiritual que les cierra puertas en la cara, Vaya. una confrontación pública por dinero, un encarcelamiento que acaba en terremoto y, bueno, conversiones que surgen en las circunstancias más extremas. Es que es un capítulo que concentra una cantidad de acción impresionante. Muestra a la perfección la tensión constante en la que se movía el cristianismo primitivo al expandirse. Y creo que hay tres ejes que lo atraviesan todo: la estrategia misionera, la adversidad brutal y lo que el texto presenta como intervención divina. Me gusta ese marco estrategia y adversidad, porque a veces chocan una con la otra de formas, completamente inesperadas en este capítulo. Empecemos por la primera decisión estratégica de Pablo, que a primera vista parece un poco extraña. El viaje comienza con Pablo reclutando a un joven discípulo llamado Timoteo, en Listra. El texto destaca que tenía un testimonio excelente, pero su situación familiar era particular. Su madre, Eunice, era una creyente judía, pero su padre era griego. Y ese origen mixto es el núcleo del asunto. Como su padre era gentil, Timoteo no había sido circuncidado. Su madre y su abuela, Loída, le habían instruido en las escrituras hebreas, pero él no formaba parte del pacto de la circuncisión, algo que no era estrictamente obligatorio para él. Y aquí es donde algo no me cuadra. Si recordamos el debate anterior en Jerusalén, Pablo fue el mayor defensor de que los gentiles no tenían que circuncidarse para ser salvos. Fue una batalla teológica enorme. Y ahora, lo primero que hace con su nuevo protegido, que es medio griego, es tomarlo y circuncidarlo. ¿No se está contradiciendo a sí mismo? Es que esa es la pregunta clave, ¿verdad? Porque parece una marcha atrás en toda regla. Pero la clave está en la motivación que da el texto. Dice explícitamente que lo hizo por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Ah, No es una decisión teológica, es puramente pragmática. Pablo sabe que para que Timoteo, su mano derecha, sea un puente eficaz hacia las comunidades judías, no puede tener esa barrera cultural. La circuncisión aquí no es un requisito para la salvación, sino una herramienta para la misión. Elimina un prejuicio antes de que pueda surgir. es decir, una cosa es lo que se exige para ser salvo, que es la fe, y otra muy distinta es estar dispuesto a adaptarse culturalmente para que el mensaje llegue. Son dos planos diferentes. Exactamente. Es un principio que veremos repetirse. La teología es innegociable, pero los métodos son flexibles. Y esta decisión estratégica parece que da frutos inmediatos. Justo después, el texto nos cuenta que, mientras viajaban, entregaban las decisiones del Concilio de Jerusalén, las que liberaban a los gentiles de la carga de la ley. Y el resultado es claro. Las iglesias eran consolidadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así que la estrategia funciona. La claridad doctrinal da fuerza y la flexibilidad cultural abre puertas. Así que con el equipo reforzado y la estrategia validada, parecería que tienen el viento a favor. Pero de repente el viaje se frena en seco por una razón, divina por así decirlo. Sí, esto es muy curioso. Intentan ir a predicar a la provincia de Asia, la actual Turquía occidental, y el texto dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Luego intentan ir al norte, a Bitinia, y de nuevo el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Lo fascinante es la falta de detalles. No nos dice si fue una profecía, un sentimiento interno abrumador, un obstáculo físico. Solo sabemos que las puertas se cierran. La narrativa los presenta no como unos planificadores que ejecutan su proyecto, sino como instrumentos que están siendo activamente redirigidos. Se les está forzando a ir hacia el oeste, hacia la costa. Ángel con alas, ni escucha una voz atronadora desde el cielo. Ve a un hombre normal, un varón macedonio, que simplemente le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Es una llamada divina que se presenta de la forma más humana y terrenal posible. Absolutamente. Y hay otro detalle crucial aquí. El narrador, que tradicionalmente se identifica como Lucas, cambia de repente la voz. Hasta ahora hablaba de ellos, Pablo, Silas, Timoteo. Pero después de la visión dice: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Ah, el nosotros. Ese nosotros es la señal de que el autor del libro se ha unido al grupo en este preciso instante.
La interpretación de la visión es colectiva y él se hace partícipe de la misión. Y así cruzan el mar Egeo y desembarcan en Europa por primera vez. Llegan a Filipos, que no es una ciudad cualquiera. El texto la describe como la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Ser una colonia romana era muy importante. Significaba que era un enclave de cultura y derecho romano en territorio griego. Sus ciudadanos tenían plenos derechos romanos, estaban orgullosos de ello y eran muy leales al César. Era como una pequeña Roma en el extranjero, un centro estratégico y militar. Después de una llamada divina tan clara y un viaje a un centro tan importante, uno esperaría una gran bienvenida, una multitud esperando. Pero vamos, lo que encuentran es todo lo contrario. El recibimiento es gélido. No hay un gran movimiento espiritual. De hecho, ni siquiera parece haber una sinagoga, para lo cual se necesitaban al menos 10 varones judíos. En su lugar, el sábado, van a las afueras de la ciudad junto a un río donde intuyen que puede haber un lugar de oración. Y lo que encuentran es un pequeño grupo de mujeres. Y entre ellas destaca una figura. Lidia, una mujer de negocios de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura. Una profesional con éxito, probablemente independiente, y descrita como temerosa de Dios. Su conversión se describe con una frase muy precisa y teológicamente densa. El Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. No se atribuye el mérito principal a la elocuencia de Pablo ni a la inteligencia de Lidia, sino una acción soberana de Dios que prepara su corazón para recibir el mensaje. Es una sinergia entre la predicación humana y la apertura divina. Y la reacción de Lidia es instantánea y total. Se bautiza ella y toda su casa, lo que probablemente incluía a siervos y empleados. E inmediatamente después su hospitalidad es casi agresiva. El texto dice que nos obligó a quedarnos. No es una invitación casual, es una insistencia apasionada. Y es increíble que la primera iglesia en suelo europeo no nazca en una sinagoga o en un templo público, sino en la casa de una mujer de negocios. Dice mucho sobre el tipo de comunidad que se estaba formando, ¿no? Desde luego. Anclada en la vida cotidiana, fuera de las estructuras de poder tradicionales y con un papel femenino central desde el minuto 1. La casa de Lidia se convierte en la base de operaciones. Tienen esa base de operaciones, un primer núcleo de creyentes, pero la tranquilidad en Filipos dura muy poco. De camino a ese lugar de oración, empiezan a encontrarse con una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Y aquí es donde la trama se complica de verdad. El término griego original que se usa es espíritu de Pitón, una referencia directa a la serpiente que, según la mitología, guardaba el oráculo de Delfos. Se la consideraba una medium, una vidente, y esta habilidad generaba gran ganancia a sus amos. Su situación era de doble esclavitud, era propiedad de sus dueños y, según el texto, estaba poseída por este espíritu. Lo más desconcertante es lo que la muchacha gritaba al seguirlos día tras día. No los insultaba, ni los maldecía. Gritaba: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Es una declaración teológicamente correcta. Y ahí está el peligro. Es una verdad proclamada desde una fuente demoníaca. Pablo, al igual que Jesús en los Evangelios, se niega a aceptar este tipo de testimonios. El riesgo, como señalan los comentarios, era inmenso. Si la gente empezaba a asociar el mensaje del Evangelio con las artes adivinatorias paganas, se crearía una confusión terrible. Claro. Se mezclaría la pureza del mensaje con la suciedad del paganismo, como dice una de las fuentes. Era una trampa muy sutil. Finalmente, después de soportar esta situación por muchos días, la paciencia de Pablo se agota. Se vuelve y con autoridad le dice al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y el efecto es inmediato. Y salió en aquella misma hora. La liberación de la joven debería haber sido motivo de alegría, pero la consecuencia es un desastre económico para sus amos. Y la reacción está enteramente motivada por el dinero. Una de las fuentes que manejamos cita la famosa frase: «Raíz de todos los males es el amor al dinero». Al ver desvanecida la esperanza de su ganancia, la avaricia se impone a cualquier consideración humana. La libertad de la muchacha no les importa nada, comparado con su cuenta de resultados. Y su venganza es rápida y calculada. Agarran a Pablo y a Silas y los arrastran a la plaza pública ante los magistrados. Y la acusación que lanzan es:
Bueno, una obra maestra de la manipulación. Es una acusación triple. Primero, apelan al prejuicio racial. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Un antisemitismo latente que siempre funciona. Segundo, la acusación genérica de perturbar el orden público. Y tercero, el cargo más grave. Sí. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Este último punto era dinamita pura en una colonia tan patriótica como Filipos. Exacto. No era una cuestión religiosa, sino política. La confesión fundamental cristiana, Jesús es el Señor, Kyrios, chocaba frontalmente con el culto imperial, que exigía lealtad al César como Señor. Proclamar a otro Señor era, a oídos de un magistrado romano, un acto de sedición. Era una amenaza directa al orden del imperio. Y la reacción es visceral y sumaria. La multitud se levanta contra ellos y los magistrados, sin juicio, sin interrogatorio, sin permitirles defenderse, ordenan que les arranquen la ropa, los azoten públicamente con varas y los arrojen a la cárcel. Una justicia brutalmente rápida. Y el tratamiento es desproporcionado. Los meten en el calabozo de más adentro, la zona de máxima seguridad. Y para rematar, les aseguran los pies en el cepo, un instrumento de madera que les inmovilizaba las piernas en una posición abierta y muy dolorosa, especialmente con las espaldas ensangrentadas por los azotes. Era tortura y humillación pública. La escena que sigue es una de las más potentes de todo el libro. Es medianoche, están en la celda más oscura y segura, heridos, inmovilizados en una posición agónica. Y en lugar de quejarse o maldecir, el texto dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Al detenerse a imaginar esa escena, estás en el peor sitio posible, con la espalda destrozada, y tu reacción es organizar un servicio de adoración. Es una demostración de fe tan radical que trasciende el sufrimiento. Y no es un acto privado, porque el resto de los presos, probablemente criminales endurecidos, están en silencio, escuchando. El impacto de esa imagen es brutal. Y es en ese momento cuando ocurre el milagro. Sobrevino de repente un gran terremoto. La prisión se sacude, todas las puertas se abren de golpe, y las cadenas de todos los prisioneros se sueltan. Es una intervención divina espectacular, una respuesta directa a sus oraciones. El carcelero se despierta sobresaltado. Ve las puertas de la prisión abiertas de par en par y asume lo peor, que todos los presos han escapado. Según la ley romana, si un guardia perdía a un prisionero, sufría el mismo castigo que le correspondía al fugado. Su vida estaba acabada. Desesperado, saca su espada para suicidarse. Pero Pablo, desde la oscuridad total del calabozo interior, le grita: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Este detalle es asombroso. El terremoto liberó a todos, pero ningún otro preso aprovechó la oportunidad para huir. Una de las fuentes sugiere que esto es parte del milagro, que el mismo poder de Dios que desató sus pies antes, ahora ató sus almas. Los demás prisioneros quedaron tan sobrecogidos por la escena de los cánticos y el terremoto que no se atrevieron a moverse. Estaban presenciando algo que iba más allá de lo natural. El carcelero, temblando, pide una luz, corre adentro y se postra a los pies de Pablo y Silas. Y entonces hace la pregunta que lo cambia todo. «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Su pregunta no es «¿qué ha pasado?» o «¿cómo habéis hecho esto?». Es una pregunta existencial. Se da cuenta de que su problema no es solo la posible fuga de los presos, sino su propia condición espiritual. Probablemente había escuchado los cánticos o incluso el testimonio de la esclava adivina en la ciudad. El terremoto fue solo el catalizador que le hizo ver su propia vulnerabilidad ante un poder superior. Y la respuesta de Pablo es una de las frases más famosas y concisas del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la respuesta de emergencia, la soga que se echa al hombre que se ahoga, como dice un comentario, para luego darle una instrucción más completa. Y eso es exactamente lo que hacen. En esa misma hora de la noche, en el patio de la cárcel, le explican la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La transformación del carcelero es inmediata y se ve en sus actos. Primero, les lava las heridas de los azotes. Un gesto de compasión que revierte su crueldad anterior.
Totalmente. Y acto seguido se bautizó él con todos los suyos. El cambio es total y absoluto. El hombre que horas antes los había encerrado brutalmente en un cepo, ahora los sube a su propia casa, les sirve una comida y, dice el texto, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pasa de la desesperación suicida a la alegría desbordante, de ser su carcelero a ser su anfitrión y hermano en la fe. Llega la mañana y los magistrados, quizás con la conciencia intranquila o simplemente queriendo evitar más problemas después del terremoto, envían a sus alguaciles con una orden simple: suelta a esos hombres. Quieren que el asunto desaparezca discretamente. Pero Pablo se niega a aceptarlo. Y es aquí donde juega un as que tenía guardado en la manga. Su respuesta es un desafío legal en toda regla. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Un momento. Con Timoteo se adapta a la costumbre judía para no crear barreras. Ahora se aferra a su derecho romano para defenderse. Aquí hay un patrón, ¿verdad? Es una adaptabilidad estratégica asombrosa. Absolutamente. Es el mismo principio con una aplicación diferente. Usa las herramientas culturales y legales a su disposición para el avance de la misión. Con los judíos se comporta como judío, con los romanos exige sus derechos como romano. No es un acto de orgullo. Al revelar su ciudadanía, cambia por completo el equilibrio de poder. Claro, porque la reacción de los magistrados es de pánico. El texto dice que tuvieron miedo cuando oyeron que eran romanos. Habían cometido un delito gravísimo según la ley romana. Azotar a un ciudadano romano sin un juicio era ilegal y podía costarle su carrera y su estatus. La intención de Pablo, al forzar esta situación, no es vengarse. Es proteger a la recién nacida comunidad cristiana de Filipos. Al obligar a los magistrados a disculparse públicamente y a reconocer su error, está estableciendo un precedente. Está enviando el mensaje de que los cristianos de esa ciudad no pueden ser maltratados impunemente. Es una jugada estratégica para garantizar la seguridad futura de la Iglesia. Y la estrategia funciona a la perfección. Los magistrados van en persona a la cárcel, les rogaron, les sacan y les piden por favor que se marchen de la ciudad. El tono ha pasado del autoritarismo absoluto a la súplica. Y aún así, antes de irse, no salen corriendo. Vuelven a casa de Lidia. Se reúnen con los nuevos hermanos para consolarlos y fortalecerlos. Cierran el círculo. Y es entonces cuando el texto dice, y se fueron. El narrador, Lucas, vuelve a usar la tercera persona, lo que sugiere que él se quedó en Filipos, probablemente para cuidar y consolidar esa pequeña comunidad nacida entre el conflicto y los milagros. Así termina este capítulo increíble. Una historia que nos lleva de la estrategia cultural a la persecución brutal, de una celda oscura al nacimiento de dos núcleos de la Iglesia en dos casas muy diferentes, la de una empresaria y la de un funcionario de prisiones. Nos muestra que la fe, según este relato, se propaga de maneras muy diversas e impredecibles, a través de la escucha atenta y la hospitalidad de Lidia, en medio de una crisis existencial y un milagro, como le ocurre al carcelero, y siempre sostenida por una integridad y una valentía que se manifiestan cantando en mitad de la tortura. Y para reflexionar, la narración nos deja un contraste muy potente. Los magistrados cambian su comportamiento, sí, pero lo hacen por miedo al César, por temor a las consecuencias legales y a perder su poder. Es un arrepentimiento superficial motivado por el miedo. En cambio, la transformación del carcelero es radical y genuina. Nace del reconocimiento de su propia necesidad y le lleva de la crueldad a la compasión, de la desesperación al gozo. Esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. La narración distingue claramente entre un cambio de conducta por miedo a las consecuencias terrenales y una verdadera transformación del corazón. ¿Qué nos dice eso sobre las motivaciones que impulsan los grandes cambios, tanto en la historia como en nuestra propia vida?